Hola alumnos y alumnas, en esta clase vamos a ver una aplicación especial de los amplificadores operacionales. Esta aplicación especial se llama amplificador de instrumentación. Un amplificador de instrumentación es una combinación de amplificadores operacionales que nos permite agrandar señales que son muy pequeñas o amplificarlas hasta niveles que son más manejables por los sistemas electrónicos de procesamiento de señales o sistemas electrónicos que nosotros ocupemos para interpretar señales de sensores. Como ejemplo también, como cuando ustedes diseñaron su bocina Bluetooth, ustedes tienen una salida de audio pequeña, pues un amplificador la puede hacer más grande y un amplificador de instrumentación tiene una característica o una función similar, pero para señales aún más pequeñas. Estamos hablando de señales que son quizás 1000 veces más pequeñas que las que ustedes pueden manejar con sus amplificadores de audio de sus bocinas Bluetooth. Entonces vamos a utilizar uno de estos amplificadores operacionales. Por ejemplo, es el A28253, el AD. De la marca Analog Devices. Analog Devices se especializa en hacer dispositivos electrónicos lineales, aunque también tiene su gama de circuitos digitales o microcontroladores, pero son especialistas en hacer electrónica analógica. Aquí tenemos un diagrama a bloques de un amplificador de instrumentación. Tenemos 3 amplificadores operacionales que le dan esa configuración especial. Aquí no tenemos una configuración tan directa de las tablitas que tenemos en nuestra teoría, pero son de amplificadores diferenciales o que amplifican restas o diferencias de voltaje. Si ustedes quisieran amplificar, por ejemplo, la señal de un micrófono, pues ustedes podrían conectar aquí en estos dos extremos la señal que viene de la bobina móvil del micrófono y la tercer cable, el mandarlo a tierra, y entonces tendrían un excelente amplificador para un micrófono. ¿Cuáles son las características especiales? Pues estos amplificadores operacionales, estos amplificadores de instrumentación, estas combinaciones de amplificadores, nos ofrecen una inmunidad al ruido muy grande y también ganancias bastante grandes. No son tan espectaculares como las de lazo abierto, pero como habíamos visto, un lazo abierto pues es muy inestable. Aquí se trata de tener ganancias que sean manejables. Entonces una ganancia de 1000 pues ya es bastante considerable, ya es bastante buena y hace una señal que es muy pequeña, pues útil para nosotros. Se pueden hacer fuentes de alimentación o se pueden utilizar, o más bien se deben utilizar fuentes de alimentación simétricas con voltajes positivos, negativos y referencia a tierra para alimentar estos circuitos. ¿En qué nos sirven o qué nos ayudan las alimentaciones simétricas? Una alimentación simétrica significa que tenemos un voltaje positivo y uno negativo alimentándonos. Cuando tenemos ruido por alguna razón en esos voltajes, dado el regulador, la fuente de alimentación, mil y un cosas que pueden introducir ruido, al ser simétricas, el lado negativo compensa al positivo y los ruidos se absorben. Entonces tenemos un mejor comportamiento, un mejor desempeño del amplificador, porque el hecho de que la fuente sea simétrica no elimina todo el ruido, pero lo disminuye en un porcentaje de alrededor de 20% y mejora mucho el rendimiento. Aquí tenemos un término que se llama CMRR. Este CMRR es unas siglas en inglés del modo de rechazo común. Esto es una característica propia de los amplificadores operacionales que significa que rechazan el ruido. ¿Por qué rechazan el ruido? Porque como tenemos una entrada que es diferencial, lo que nos interesa es la resta de los voltajes y entonces el sistema es capaz de discriminar lo que no sea parte de esa resta. Eso significa que si hay ruido añadido a la señal, pues el sistema lo rechaza, el circuito amplificador lo rechaza porque solamente tomará en cuenta la diferencia de potencial y el ruido se disminuirá de manera considerable. Se da en medidas de decibeles. 120 decibeles de rechazo es bastante grande,
aunque ustedes no estén familiarizados con esa terminología, bueno, superando los 70 decibeles es un buen amplificador, entonces 120 es un muy buen amplificador. ¿Cuándo se tiene una ganancia de 100? Las ganancias no son tan espectaculares como 1000 o 10,000 en lo común, sí, sí podemos ponerlas, pero no es lo común. Pero tenemos la ventaja de que la inmunidad al ruido es superior. Tenemos este drift. Drift quiere decir un deslizamiento, un movimiento de una ganancia que es fija, pues llega a afectarse por la temperatura. El offset quiere decir que hay una componente de corriente directa saliendo aquí en nuestro amplificador diferencial que nos llega a afectar porque puede hacer que nuestro sistema esté amplificando señales que no nos interesan, pero es muy pequeño, miren, es un microvolt. Señales de un microvolt sí las hay, son muy comunes en biomédica, pero para aplicaciones prácticas de nosotros, pues sí son bastante raras. Y sin embargo, pues vemos que le afecta a los grados centígrados cuando la ganancia a la que está configurado es muy alta. Tenemos un tiempo de establecimiento de unos cuantos nanosegundos, estas son millonésimas de segundo, entonces pues es muy rápido en responder este amplificador. Y tenemos frecuencias de operación hasta 50 kHz, 50,000 ciclos por segundo. La banda de audio está hasta, como ustedes saben, hasta 20 kHz, entonces para audio también nos funcionaría bastante bien. Si quisiéramos utilizarlo para esos fines, no es exclusivo de eso. En donde es más utilizado es en la adquisición de datos y en el análisis biomédico. ¿Qué es esto de análisis biomédico? Pues ese análisis biomédico es cuando ustedes utilizan, por ejemplo, cuando se utilizan los electrocardiógrafos, medidores igual de señales biomédicas, como pueden ser también señales del cerebro. Prueba y medición, pues sí, por supuesto, en algunos sensores que nos entregan señales pequeñas, pues aquí se amplifican y tenemos esa compensación. Tenemos estas partes principales, estos amplificadores operacionales de por sí tienen ya muy buenas características de impedancia, de rechazo al ruido, y ya combinados pues hacen un equipo bastante interesante y bastante útil para el manejo de señales. Tenemos varios modelos, el 620 es uno de los más populares y de los más baratos. Como pueden ver ustedes, en Mercado Libre se consigue en 100 pesos, 90 pesos. Y han subido porque bueno, pues el deslizamiento de la moneda, las divisas, pero antes llegaban a costar hasta 60, 70 pesos. Entonces, dentro de este chip, que se parece a un amplificador operacional simple, pues tenemos tres combinados. ¿Cuáles son las características atractivas de este tipo de chips en amplificadores operacionales ya integrados en una sola oblea o en un solo encapsulado? Pues que tenemos estas configuraciones ya estabilizadas dentro de un solo paquete. Ustedes pueden hacer, por supuesto, de manera discreta o aparte estos amplificadores operacionales de instrumentación, juntando amplificadores operacionales simples como el 741 o el 081 que veíamos en clases pasadas, pero tienen la desventaja de que ocupan más espacio y que no les van a dar estas características tan buenas de rechazo al ruido por el simple hecho de que están en diferentes obleas. El tenerlas en la misma oblea o en el mismo chip garantiza que la temperatura sea idéntica en los tres operacionales o casi idéntica, y entonces garantiza una operación mucho más estable y una operación pues más compacta y más confiable. Aquí tenemos nuestros diodos de compensación para las fuentes de alimentación, pero todo esto viene por dentro del chip. Entonces aquí en estas hojas de datos, pues ustedes pueden corroborar todas las funcionalidades. Se recomienda introducir capacitores pequeños y grandes para absorber el ruido. Los capacitores grandes absorben ruido de baja frecuencia y los capacitores de valor pequeño, los de alta frecuencia. Entonces tenemos un filtrado completo y podemos utilizar nuestro amplificador de instrumentación sin ningún problema.
De cualquier forma, pues son configuraciones o combinaciones de configuraciones del amplificador operacional básico. Estos son detalles ya muy técnicos, pueden consultarlos en las hojas de datos. Estos son los esquemas de los diferentes encapsulados. Estos para montaje superficial son más compactos y los pueden utilizar en menos espacio. Entonces, ese es el amplificador de instrumentación. Vienen listos en un chip para que ustedes los utilicen de manera directa con muy pocos componentes extra. Aquí yo quisiera mostrarles en particular el AD620. Pero este AD620 tiene la particularidad pues de tener esta distribución de pines, entrada inversora no inversora. A simple vista parece ser un amplificador operacional común con entrada no inversora, entrada inversora, alimentación positiva, negativa, pero en realidad no es un amplificador tan simple porque es de instrumentación. Dentro de él contiene tres amplificadores operacionales, pero les permite su configuración simplemente con seleccionar una resistencia. Esta resistencia les va a dar el valor de la ganancia que va a tener su amplificador, sin tener que conectar tantas resistencias como si lo hicieran de manera separada. Entonces tiene muy buena precisión en ganancia y, por ejemplo, entradas del tipo de efecto de campo, que como habíamos visto en clases anteriores, pues nos ofrecen una mejor inmunidad al ruido. Tenemos aquí en esta hoja de datos, pues, las aplicaciones características, comportamiento respecto del ruido. Imagínense aquí un ruido tan pequeño como un microvolt, una décima de microvolt, pues ya es algo muy pequeño para las aplicaciones normales que hacemos nosotros. Para biomédica es un ruido muy grande porque las señales son de un solo microvolt y eso sí podría llegar a afectar. Entonces aquí tenemos una aplicación típica en donde, si se dan cuenta, una sola valor de resistencia cambia las ganancias. Ganancia 1 quiere decir que está separado, hay un cortocircuito, no, más bien es un circuito abierto, y ya conforme vamos seleccionando diferentes valores de una resistencia, pues obtenemos ganancias de 100 y de 1000. Tan simple como eso, ustedes pueden conectar con estos pocos componentes, es como si tuvieran trabajando todos estos amplificadores operacionales juntos, como dice este pequeño esquema. Tenemos tres, cada uno de esos tres tiene al promedio 27 transistores, pues aquí los tienen ustedes en un solo chip, trabajando con una configuración tan simple como el valor de una resistencia. ¿Qué características tiene esta resistencia? Pues que lo recomendable es que sea de precisión, una variación de menos del 1%, y ya tienen ustedes una especificación precisa de la ganancia para su amplificador operacional de instrumentación. Entonces aquí está otra aplicación específica, ¿no? Tenemos aquí un diagrama simplificado. Es simplificado todo lo que hay por dentro, pues es mucho más detallado. Y a la salida un amplificador diferencial natural de ganancia unitaria. Pero dentro de él, pues hay más funcionalidades y transistores que complementan su funcionamiento. Entonces aquí tenemos la fórmula que es bastante simple. Para la ganancia, esta resistencia es física, es física dentro del amplificador y es fija, ya tiene un valor establecido, y RG es la resistencia de ganancia que ustedes van a poner con resistencias de precisión. Entonces, aquí vemos aplicaciones clásicas. Puente Wheatstone. El puente Wheatstone es una aplicación que se utiliza mucho para medir esfuerzos. Tenemos resistencias idénticas, pero una que es variable. Cuando hay una resistencia variable, pues hay una diferencia de potencial. Si todas las resistencias son iguales en este puente, la corriente que circula por esta rama es idéntica a la corriente que circula por la otra rama, rama izquierda y rama derecha. Al ser iguales las corrientes, pues aquí no hay diferencia de voltaje. El voltaje en esta resistencia es el mismo que en esta otra.
y lo que tenemos es 0. Pero cuando hay una variación en esta resistencia, por ejemplo, hay un voltaje que es diferente de 0, hay una diferencia que se amplifica por medio del amplificador de instrumentación. Si ustedes hacen uno de estos circuitos que se llama puente Wheatstone, pues se darán cuenta de que las resistencias que tienen que poner son de precisión para que sean exactamente iguales o muy similares, y el voltaje que midan ahí sea 0 cuando sean iguales. Y las pequeñas variaciones son de décimas, centésimas o milésimas de ohm, provocan unos voltajes aquí pequeñísimos, a veces de microvolts, milivolts, y entonces se amplifican por nuestro amplificador de instrumentación. Y aquí podemos medir. Por ejemplo, existen las galgas extensiométricas, que son resistencias que presentan variaciones ante deformación. Si ustedes pegan una de esas galgas en una columna, si se deforma, pues hay un esfuerzo que se traduce en una diferencia de potencial en un voltaje pequeño que se amplifica por medio del AD6. Por supuesto, hay consideraciones de la fuente, hay ruido, pero eso se puede compensar ya con algunos trucos de electrónica, y entonces ya tienen sus aplicaciones para medir esfuerzos. Aquí nos muestran un diagrama de bloques más completo. Tenemos un amplificador operacional complementario en una configuración seguidora para poderse adaptar precisamente a un convertidor analógico digital de un sistema digital, de un microprocesador. Esta parte es un sistema digital, ya es en el mundo binario, unos y ceros, y aquí es en el mundo analógico, nuestro puente Wheatstone, nuestra resistencia. En estos dos puntos se amplifica la diferencia de potencial y se acopla por medio de este amplificador operacional a el procesador de señales. Si ven aquí la salida, pues va directo, ya no necesita más cosas. Este es un amplificador que se utiliza para como una referencia, pero es auxiliar. Ya todo está listo en el AD620. Entonces también hay aplicaciones para medición de presión de aceite quizás en automotriz, o presión de agua también en las lavadoras para hacerlas arrancar cuando ya tienen cierto nivel. Pues también es otra de las aplicaciones de los amplificadores de instrumentación, en especial de este AD620. LSG, pues electrocardiógrafos, señales pequeñas biomédicas, se amplifican por medio del amplificador de instrumentación. Tenemos aquí otra vez amplificadores de complemento, pero lo fuerte de la señal pues se amplifica por medio del amplificador de instrumentación, filtros pasa altas, bueno, redes de capacitores y resistencias, o a veces hasta sistemas digitales. Y nuestros sistemas son nuestro amplificador de salida. Aquí es aquí nos dicen que hay que aislar al paciente eléctricamente. Esto, bueno, ya son terminologías ya más específicas de la biomédica. Hay que aislar al paciente por norma, pero aquí nosotros podemos ver en las derivaciones, brazo izquierdo, derecho y una pierna, lo que es el electrocardiograma, utilizando el amplificador de instrumentación. Y esto ya nos permite acoplarlo a un sistema digital en el que ustedes pueden transmitirlo vía Bluetooth a su celular o mandarlo vía Internet de las cosas a su doctor que está por allá lejos, pero se utiliza el amplificador operacional para poder obtener sus señales biomédicas o de su corazón. Tenemos más aplicaciones, un convertidor de voltaje a corriente de precisión. Estos se utilizan mucho para tener fuentes de corriente fijas, hacer correlaciones entre una corriente que circula y un voltaje que se pueda alimentar un sistema digital, o bien, pues, fuentes de corriente precisas. Y entonces esas son, aquí hay más aplicaciones y más protecciones con diodos. Nos hablan también de la interferencia del ruido electromagnético, que está presente en todos lados, por el radio, por transmisores de radio, y ahora que está muy de moda todo esto de los transmisores de la 4G, 5G, pues hay interferencia electromagnética de radiofrecuencia, y pues hay que implementar filtros para nuestro amplificador de instrumentación.
Y estas son las aplicaciones principales de estos amplificadores de instrumentación. Son equipos complejos, pero que se pueden implementar o conectar con pequeñas cantidades de componentes extra, resistencias y capacitores. Y tenemos aquí dentro 3 amplificadores operacionales trabajando en conjunto en uno solo, en un solo bloque. Y bueno, estas son más aplicaciones, igual se las dejo esta hoja de datos para su futura referencia. Y esta es una aplicación de los amplificadores operacionales ya más avanzada en el llamado amplificador de instrumentación. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes.